Hay un pasaje de la Biblia que las personas liberales han usado para justificar el acto de la homosexualidad. En primera de Samuel capítulo 18, versículo 1 al 13, habla acerca del pacto que hizo Jonatán con David por causa de la amistad tan grande que había entre ellos. Y dice el verso 1, pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. O sea, las personas que quieren justificar la existencia del homosexualismo toman este pasaje para decir, bueno, pues la Biblia lo permite, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios y amó a Jonatán. Entonces esto es simplemente una doctrina sacada de contexto y una doctrina falsa. ¿Por qué motivo? Mire, primero vamos a analizar. En ningún pasaje de la Biblia se ve que expresamente de que Jonatán fuera homosexual y mucho menos David. Todo lo contrario, el gran pecado de David fue que tomó una mujer, siendo él casado. David tenía varias mujeres, tuvo mujeres todo el tiempo, fue mujeriego vaya, hasta no más. Y el gran pecado de él fue que tomó una mujer que era casada, mandó al esposo a ponerlo en la batalla en primer lugar para que lo mataran y él poder quedarse con la mujer. Fíjate tú qué clase de pecado, pero era un pecado heterosexual, no era un pecado homosexual. Entonces, eso está sacado de contexto. Ahora, ¿por qué lo sabemos? No solo porque yo te acabo de explicar ahora mismo, sino que cuando usted ve el versículo 1 y también en el versículo 3 se repite nuevamente, porque la Biblia cuando hace énfasis dos veces en algo es para que se quede bien claro. Dice el verso 3, hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Ahora, esto nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 22, 39, que dice, y el segundo mandamiento es semejante. El primero, amar a Dios. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor al prójimo debe ser como a uno mismo. ¿Qué significa esto? Que como mismo tú te quieres, tú debes querer a tu prójimo. Que como mismo las cosas que tú no deseas mal para ti, tú no se las desees a tu prójimo también. Eso significa amar como a sí mismo. Entonces, en ese contexto es que la Biblia está describiendo el amor entre Jonatán y David, en el mismo concepto de amor que Jesús nos enseñó. Bendito sea el Señor para siempre. Aún no solamente Jesús, Pablo también lo enseñó en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios, ¿saben? Como a ti mismo. O sea, si a mí una quemadura en el cuerpo no me agrade, pues no quemes a otro. Si a mí no me gusta que alguien me calumnie, pues no calumnies a otro. Si a mí no me gusta que alguien me pinche con un punzón en la costilla, pues no pinches a otro. Si a mí no me gusta que me roben el dinero, pues no le robe a otro. En eso consiste amar al prójimo como a ti mismo. Alabado sea el Señor para siempre. Y si esto no es suficiente para convencer a alguien, bueno, pues todo el contexto de la Biblia vemos, y hay muchos más pasajes, pero yo quiero hacer esto breve y voy a solamente leer algunos. Levítico 18:22 dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. Levítico 20:13, si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Primera a los Corintios 6, versos 9 a 10, Nuevo Testamento, y hay varios pasajes más en el Nuevo Testamento, dice, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguna de esta gente heredará el reino de Dios. ¿Por qué motivo? Porque es pecado ante Dios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no es que ser homosexual sea un crimen. Mire, pecado es pecado ante Dios cualquier cosa. Decir una mentira, usted ve que a veces yo oigo ciertas religiones que dicen, no, porque tienen la costumbre de decir, no, pero yo lo que dije fue una mentirita blanca. Mira, sea blanca, sea gris o sea negra, es una mentira, es un pecado. Y para Dios cualquier pecado es pecado, no importa. O sea que para el concepto de pecado de Dios, lo mismo es un homosexual que uno que dijo una mentira, que uno que robó, que uno que le dio un piñazo a otro. Es pecado igual, o sea, no es que es una categoría, sino simplemente que es un pecado como cualquier otro, del cual tenemos que arrepentirnos y que si no nos arrepentimos no podremos entrar al reino de Dios. Romanos 1:26 al 27, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, el lesbianismo. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y me gusta, y voy a terminar con esto, la salutación final de Pablo en la epístola a los Corintios, capítulo 16, verso 13, que dice así su salutación final. Oiga esto, velad, estad firmes, portaos
varonilmente. El macho sea macho, la hembra pórtese como una hembra. Bendiciones. Si te gustó este video, por favor, dale un clic en me gusta para que así YouTube promueva el video y más personas sean alcanzadas. Suscríbete si no lo has hecho, comparte el video con otras personas y déjame tu comentario, que eso me ayuda. Gracias.